no hay alcohol, y no hay alcohol, y no hay alcohol, y no hay más que pasión. Estamos dándole inicio al capítulo número 64 de Expeditos. Ya nos hemos venido colgando ligeramente, pero pues ni hablar. El chiste es que no paremos. Vamos a por lo menos terminar los pasos. ¿Cómo ves, Gabriel? ¿Cómo estás? Bien, Carlos, qué gusto. Pues sí, por muchas razones nos hemos colgado un poco, pero aquí seguimos. Así que eso es lo que está bien. Eso es de todo lo que sí está bien. Estamos aquí tratando de echarle ganas. Nos quedamos en el episodio pasado a una parte del séptimo paso. Entonces, lo que haremos es terminar el séptimo paso leyendo unos fragmentos del mismo, ¿verdad? Como para tomarlos de referencia. Siempre hacemos la aclaración. No son los más importantes, todo es importante. Si usted pretende estudiar el paso, pues yo le sugiero, ¿verdad?, que lo lea completo, ¿no? Aquí lo que hacemos es compartir un poquito de nuestra experiencia, de lo que hemos aprendido, que eso es lo que compartimos en Alcohólicos Anónimos, experiencia, fortaleza y esperanza. Y entonces, Gabriel, si no tienes inconveniente, vamos a darle lectura. Se me hace interesantísimo esto que sigue, vas a ver. Y las implicaciones que tienen son, para mi gusto, muy reveladoras. Así es que dice aquí: las satisfacciones materiales no constituían el objetivo de la vida. Confundimos el fin con los medios. Ese es el extracto, así que yo creo que contiene parte importantísima de una filosofía. No es filosofía, porque eso lo adoptas como una opción, sino de una forma de mirar la vida inconsciente desde la cual estás concentrado totalmente en el cuerpo y en las satisfacciones egóticas que provienen de los deseos instintivos. Yo siempre yo creí toda la vida, porque además esto tiene totalmente que ver con la espiritualidad, es decir, la espiritualidad, que es todo lo que no es material. Y yo no vivía más que dentro de la materialidad. Yo pensé que la satisfacción de mis deseos constituían automática, intrínsecamente, necesariamente, pues felicidad. Es decir, pues si tengo hambre y como, pues ya satisfice y estoy más contento. Pero ¿qué tal, Gabriel, que me voy a un restaurante de 5 estrellas en Nueva York? ¿No? Sí. Y luego ando faroleando y dicen, no, pues que yo fui a Nueva York y comí en un restaurante de 5 estrellas. Entonces ya, fíjate, tragué igual, ¿no? Tacos en la esquina o el restaurante carísimo del extranjero. La satisfacción del instinto es la misma, pero el ego cubre otras necesidades, tiene otros deseos, otros anhelos. Y yo creo que aquí es como la esencia de la espiritualidad y del programa de recuperación. ¿Qué tanto estás basando tu alegría y tu felicidad? ¿Qué tanto esperas que la vida venga y satisfaga estos deseos para poder entonces finalmente decir, sí soy feliz? No, sí, Dios me quiere y me la estoy pasando a todo dar. ¿Cómo ve usted? Fíjate, recuerdo que el paso dice que humildemente le pedimos a Dios que nos liberase de estos defectos, ¿no? Y sí, yo también, muy equivocadamente, toda mi actividad alcohólica, al principio, pues lo que buscaba era la satisfacción de estos defectos, no instintos, sino defectos. Y una vez satisfechos estos defectos, pues claro que iba a ser muy feliz, ¿no? Entonces, si me saco la lotería, pues con lana, claro, ¿quién sufre teniendo lana? No hay problema que teniendo lana pueda espantarte, ¿no? Bueno, hay que comer porque es necesario. El exceso y por satisfacer ya esta ansiedad de seguir comiendo ya se llama gula.
Entonces, comer es un instinto que hay que cubrir y que está bien, pero cuando excede más de lo que está hecho, es un defecto, genera un defecto. Y entonces sí, el espíritu es lo que debemos anteponer. Lo demás vendrá por añadidura. Pero yo quería primero satisfacer el defecto y luego ya hablamos de espiritualidad, ¿no? Y de carácter y su formación. Y de carácter y su formación. Luego ya ser bonito, pues luego, ¿no? Pero primero lo esencial, que era el dinero, la fama, el prestigio, pues todos estos defectos que, dicho sea de paso, pues me arrasaron. Yo pensé que decidía en mi vida y la verdad es que el ego y mis miedos era lo que me arrebataba la voluntad. Que, dicho sea de paso, pues esa es mi enfermedad, ¿no? Y ahorita que dices de ser buenito, fíjate que yo siento que ahí hay mucho de la confusión, porque justo estamos hablando de la formación del carácter, que es parte importantísima del séptimo, ¿no? Desarrollar el carácter, pero yo decía, bueno, está bien ser buenito, pero con dinero, como dices, ¿no? Con poder, con prestigio, con sexo, tal y como yo lo quiero. Y por el otro lado, el miedo de no obtener, porque por un lado sí, quiero lo que quiero, cuando lo quiero, como lo quiero. Pero ¿qué tal que no me toca, Gabriel? No, pues pinche terror. Eso hace justamente que trague yo con compulsión. De hecho, Bill W. decía, somos humanos todos, pero unos somos anormalmente temerosos y por eso caímos en profundos y devastadores defectos de carácter que vinieron a arruinarnos la vida porque teníamos miedo. ¿Pero qué se contrapone al miedo? Pues la fe. Y aquí en el séptimo paso, pues ya estamos entrando en materia un poco más avanzada, no un poco más, bastante más avanzada. Estamos hablando de la espiritualidad, estamos hablando de la fe y estamos hablando del poder que viene, el poder liberador que viene de la constitución de una fe operante de calidad que me saque del miedo y una vez que salgo del miedo, empiezo a trascender mis defectos natural y espontáneamente porque si no creo que me voy a quedar pobre, entonces también se me quitan las ganas de robar. ¿Estás de acuerdo? Pero ¿qué tal que digo, no voy a acabar pidiendo limosna y de ahí me voy a morir? No, pues entonces, ¿tú crees que voy a resistir la tentación de robar? Voy a estar pensando en eso todo el día, porque no quiero morir, así de fácil y sencillo. Pero ya no voy a morir porque entonces hay Dios. Justo de eso habla el paso. Aquí voy a leer otro rengloncito que tiene justo que ver con eso que decías de ser buenito. Mira, dice, con una apropiada muestra de honradez y moralidad, tendríamos una mayor probabilidad de conseguir lo que realmente queríamos. ¿Qué quiere decir? Sí, voy a portarme bien. Esa es una fórmula para extraerle a la vida lo que necesito. Pórtate bien para que te vaya bien. Es como la creencia ingenua de mucha gente, ¿no? Y si me robo algo y no se dan cuenta, pues yo sigo en el juego. No ha pasado nada. Yo disfrazo un hecho porque estoy escondiendo otro. Miedo a que no me toque, a que no me den, a que no me quieran. Por eso también el yo y yo, todo para mí, porque tengo un miedo irracional de que me dejen fuera de la jugada, ¿no? Irracionales, por ahí dice, a veces miedos irracionales. Fíjate qué locura, Charlie. Yo iba al súper, oferta de agua. Compre 20 garrafones y lleves de 10. Digo, yo me acababa medio bote en una semana. Pero no, hay que aprovechar la oferta y compro compulsivamente, ¿no? Porque qué tal si mañana se termine y ya no me toca. Y entonces ya genera un defecto que te agobia. Y eso es lo más sencillo. Pero imagínate cuando no me quieran y no voy a hacer como a esta chava le gusta. Y entonces se tiraniza. Y fíjate qué grueso, Charlie, que esa sensación de vacío, yo desde muy niño me convertí en el buenito. Decían, mira este Gabrielito, qué amable, ¿no? Y yo quería andar ayudando a medio mundo, y tío, te volvió los zapatos, y abuelito, yo voy a por esto y voy por lo otro. Y la realidad, Charlie, después, y gracias a este programa es lo que descubrí, que lo único que quería
es que me quisieran. Por eso viví como idiota. Y eso que busqué tanto, pues no estaba afuera, no estaba dentro, pero me parece tan revelador porque sí, yo me puse esta máscara y a veces otras, ¿no? Pero fundamentalmente de buenito, no por una virtud. Por eso en el amor, pues es dar sin esperar. Y cada vez que esperas te condenas a frustrarse. Y yo siempre estas máscaras las hice esperando algo. Ese es el defecto que me tiranizó a mí o me tiranizan a mí cuando me descuido, ¿no? Por un lado el ego y por otro el miedo. Y entonces lo único, como lo acabas de decir, es la fe, que es la contraposición al miedo, pues la fe con obras, ¿no? Que obviamente también, dicho sea de paso, pues yo la descubrí en Alcohólicos Anónimos porque mi concepto de fe también estaba muy equivocado y muy errado. Claro, tiene todo que ver. Lo que estás diciendo es, te vuelves manipulable. No hay nadie más manipulable en este mundo que el que vive con las tripas de fuera en la ansiedad de no obtener lo suficiente. Esto que decías digo, esto es naturaleza humana, por supuesto, porque como bien decía Bill W., pues somos también humanos, no es que seamos de una especie diferente. Tenemos ciertos defectos, somos anormalmente temerosos, somos hipersensibles. Tenemos una sensibilidad que es una desventaja brutal, dicho sea de paso. Como desventaja podría ser totalmente insensible, pero nosotros estamos en el espectro totalmente del otro lado. Anormalmente temerosos e hipersensibles. Chala, te dicen, lleve, ¿no? 2 por 1 y apúrese porque se acaba la oferta y dices, no, dame todo. Entonces te vuelves manipulable también porque con el amor, en muy entre comillas, es lo mismo, ¿no? Entonces, a ver, ¿en cuántas partes me doblo para que esta vieja no me deje? ¿Sí? O sea, ¿cómo me tuerzo y de qué forma me doblego para que no me vaya yo a quedar sin amor? Y por eso cometo las peores estupideces y me meto en los problemas más graves. Esa es la cosa. Porque ando tratando de conseguir felicidad, satisfacción, estabilidad y serenidad, confianza. Y sobre todo, ¿sabes qué quiero? Seguridad. Porque además, ¿qué crees? Solo yo puedo sacarme del problema. Nadie más. Si yo no robo, nadie me va a regalar el dinero. Si yo no voy y arrebato, nadie me va a venir a conseguir. Eso encona el terror. Ya vivo en el terror absoluto porque dependo de mis fuerzas. Mira, leo de la literatura. Rara vez considerábamos la formación del carácter como algo deseable en sí mismo. Y aparte, nunca se nos ocurrió basar nuestras vidas cotidianas en la honradez, la tolerancia y el verdadero amor a Dios y a nuestros semejantes. Vivir contando exclusivamente con nuestras propias fuerzas y nuestra propia inteligencia, nos era imposible tener una fe operante en un poder superior. Y obviamente, pues, lleva su tiempo, ¿no? Entender esto. Porque sí, obviamente mi miedo me atrevasa. Pues hay que robo, pues el que roba es porque no se siente capaz de generar sus propios recursos. Entonces luego la mente justifica, pues todos roban, ¿no? No todos roban, hay muchos que sí, pero no. Entonces justifico, ¿no? Para darme permiso. Y además, ¿a quién le interesaba alimentar el espíritu? Pues sí, Dios está bien y está padre y por acá, ¿no? Y yo me acuerdo que al principio mis conflictos, fíjate la mente, por eso mi sano juicio, cómo piensa y cómo opera. Yo ya estaba muy buenito en AA los primeros meses, muy obediente, ¿no? A las sugerencias, ¿no? Por pura necesidad, no por convicción, porque me estaba llevando el tren. Y entonces fíjate qué pensamientos me asaltaban. Decía, oye, yo aquí de buenito, portándome ya bien y haciendo las cosas bien. ¿Y qué tal si ni siquiera hay Dios? Yo aquí de pendejo perdiendo mi tiempo, ¿no? Y lo grave, pues es que así te va, ¿no? Pero pues hoy me doy cuenta que no tengo ninguna prisa, ¿no? Pues no, tampoco te quedes tan cómodo. Sí. Digo, por hoy. Solo por hoy, dice. Sí, fíjate, pero si tenemos miedo, ¿no? Somos anormalmente temerosos y somos hipersensibles. Y encima somos egocéntricos en extremo. O sea, se va armando
este paquete de felicidad y de perfección, ¿no? De características maravillosas, ¿no? Porque sí, por el otro lado decía aquí, rara vez consideramos la formación del carácter como algo deseable en sí mismo. Y a mí me decían, no, pues es que tú tienes que estudiar. Y yo decía, que estudien los pendejos. Los que no cuentan con mi poder, con mi pinche capacidad cerebral. Esos pobres idiotas que estudien, te juro. Suena a locura y a idiotez, pero eso es lo que pensaba. Lo creía además. Yo voy a encontrar rutas más rápidas, más cómodas. Yo voy a encontrar el atajo que ninguno de estos pobres tontos ve. Y no necesito sacrificarme, porque sacrificarme nunca estuvo en mi diccionario, ¿eh? Sí, meterle a la chamba, al trabajo, a la dedicación, a la consistencia en algo, en la disciplina. Ya nadie se identifique, sobre todo si eres alcohólico, pero impulsos cortos, Dios mío. Yo tenía grandes planes, yo quería ser patinador y músico, y quería hacer esto, y quería hacer el otro, y karateca, y no, yo tenía grandes planes, excepto que empezaba con la primer clase con un entusiasmo brutal, así diciendo voy a ser campeón del mundo, y a la segunda clase ya se me había salido el entusiasmo, ya me daba flojera, y no, ya hay que comprar esto, ya hay que ir allá. Nunca consideramos que la formación, yo como enfermo alcohólico, nunca consideré en tiempos de la actividad alcohólica que sacrificar, que esmerarse. Eso se me hacía, como dices, así como para tontos. Yo iba a llegar a la grandeza. Yo no sé de dónde sacas. Yo iba a ser Tarzán, iba a ser jefe, iba a ser empresa. No sé qué carajos pensé que iba a ser, pero iba a ser alguien importante lidereando masas, ¿no? Y acabé siendo un pinche borracho que ni su familia quería, cabrón. Claro. ¿Eh? Y fíjate de qué tamaño la soberbia. Bueno, en mi caso, para mí todo mundo era un pendejo. Yo platicaba con un economista que yo estudié 10 años, pero yo le iba a decir cómo tenían que hacerse las cosas. Yo tenía 5 relaciones torcidas, tronadas, pero yo te iba a decir cómo es el amor y el verdadero arte de amar. O sea, de verdad un insano juicio total. Entonces, quiero ser millonario, pero no quiero trabajar mucho. Quiero ser muy feliz, pero no, ni siquiera me conozco. Entonces todo lo quería de gratis prácticamente, como si me cayera del cielo, ¿no? Esa es mi terrible enfermedad. Y entonces de ahí mi egocentrismo, denme, cuídenme, protéjanme, entiéndanme, sin dar nada a cambio. De ese tamaño mis defectos, ¿no? Cuando me dicen es que tú eres ingobernable y hay que recuperar el sano juicio, ¿cómo? Loco no estoy. Bueno, pues a ver, platícanos por qué estás aquí, qué has hecho, ¿no? Y ahí empieza lo fuerte y lo grave de mi enfermedad. Finalmente, usted no es mala persona, que esa es otra confusión propia y de la sociedad, de tu familia. No es que realmente seas flojo, porque la flojera no existe como tal. A mí mi padrino me decía, si yo te prometo $1,000,000, pero tienes que ir de rodillas a la punta de este cerro, decía, bueno, seguramente que si lo crees, te vas a ir de rodillas. Si por un segundo crees que te voy a dar $1,000,000, te vas a ir de rodillas, pero claro que te vas a ir. No te va a dar flojera. Esa es la cosa. La bronca de un enfermo como yo no es que sea mala persona o que sea flojo o que sea lo que sea. Es que tiene miedo y ese miedo paraliza. Una vez que adquieres fe y empiezas a depender de un poder superior, que para mí es la fórmula, es decir, esa es la razón por la que todo esto sucede. El miedo se empieza a disminuir y entonces, como decía Bill W., trasciendes el defecto, porque dependes de un poder superior y ese es el espíritu precisamente del paso. No es que ahora se trate, como hemos dicho innúmeras veces, no se trata ahora de ser bueno. Ya pórtate bien. Ya entiende que lo que tienes que hacer es trabajar. No, es que no trabajas porque tienes miedo, güey. No emprendes porque tienes miedo. Robas porque tienes miedo. Tragas como animal porque tienes miedo. Tragas alcohol como imbécil porque tienes sed de Dios, tienes miedo. Crees que vas a morir. Entonces todos tus defectos afloran en el charco de miedo
en el que te convertiste, ¿ves? Y a través de la dependencia de un poder superior empiezas a ser liberado de este temor, que por cierto, la fe es un don concedido directamente del poder superior, pues empiezas a trascender. Mira, dice aquí, leo de la literatura, vivir contando exclusivamente con nuestras propias fuerzas y nuestra propia inteligencia, nos era imposible tener fe operante en un poder superior. Mientras tú crees que depende de ti y de tu poder, Dios está afuera. Y esto es rudo para el ego, porque el ego, la chamba del ego es tú puedes, mi chingón. Usted no se derrote, usted no se dé por vencido. Tú la vas a librar. Entregarte a un poder superior, pues no es algo que al ego le guste hacer. Y continúo la lectura, dice, para nosotros el proceso de alcanzar una nueva perspectiva fue increíblemente doloroso. Solo tras repetidas humillaciones nos vimos forzados a aprender algo respecto de la humildad. Y yo no sé, yo no conozco a nadie en AA que no haya dicho que sus peores fondos, y esto está muy mal para el primer paso, pero que sus peores fondos no hayan sido dentro de Alcohólicos Anónimos. Quiere decir que para alcanzar una nueva perspectiva sí tuvimos que sufrir nuestros defectos, tuvimos que pasar por repetidas humillaciones antes de encontrar esta nueva perspectiva. Yo la sufrí espantosamente ya dentro de Alcohólicos Anónimos. No sé tú, Gabriel, si te la pasaste cachetona desde que llegaste. ¿Fue pura miel sobre hojuelas de bajadita? Yo, los primeros meses, sí viví la nube rosa. Ah, sí. ¿No? Eso. Y la verdad es que desde que entré ya no bebía, ni siquiera me daba cuenta que me habían arrancado la obsesión. Yo sacaba las botellas del bote de la basura y de repente ya no bebo. Y de repente a los 3 meses que me sentía un indigente, encuentro una chava y conozco el amor. Y me dice, qué confusión, ¿no? AA me empieza a dar cosas buenas desde un principio, pero ahí es donde me detengo y se me olvida y ya lo que viene, porque no hay llenadera, ¿no? Entonces, al año, Charlie, esa nube rosa sí se desplomó al suelo, ¿no? Fue lo que me duró, que no todos. Y entonces sí conocí la verdadera enfermedad. Lo único que había hecho era dejar de beber. Y allí empezaron a aflorar estos defectos y esta autoestima baja y esta descripción mía. Por eso, un cuate así se vende la idea de que afuera está lo que me va a resolver. Entonces a robar, a buscar caminos cortos, los decías, ¿no? Sí. Ya para el jueves. Y ahí es donde empecé a entender ese primer paso que dice, es verdaderamente espantoso. Ese dolor o te hace crecer o te destruye, que también está dicho. Eres impotente ante esto, pero juntos sí estamos logrando lo que tú solo no has podido. A pasito de bebé, porque como bien apuntaste hace un rato, fue por el látigo, fue por la necesidad, fue por la chinga y no por virtud que llegué en primer lugar a Alcohólicos Anónimos. Luego, igual que tú, por diferentes circunstancias, voy viviendo situaciones terribles por mis propios defectos, por mis decisiones que me hacen caer en gran sufrimiento. Pero una vez que acepto este sufrimiento y lo trasciendo, se vuelve conciencia. Y entonces empiezo a cobrar la capacidad de elegir. Y cuando la Y llega, que siempre llega la Y y dice, a ver, ¿izquierda o derecha? ¿Pastilla azul o pastilla roja, mi chingón? ¿Cuál se va a tomar? Y la tentación es brutal porque dices, la pastillita roja, no hombre, se ve que está bien sabrosa, esa sí me la he hecho, ¿cómo no me la he hecho? Estuvimos obligados a elegir, dice la literatura, entre los sufrimientos de intentarlo y los seguros castigos de no hacerlo. ¿Qué quiere decir? Finalmente vamos cobrando conciencia y vamos empezando a dar pasitos de bebé a través del camino. Ya dejamos de necesitar el sufrimiento pavoroso como para cobrar la perspectiva. Y gracias al sufrimiento que nos fue a fuego transformando, empezamos a despertar y a decir, bueno, sí quiero esto,
sí se me antoja, pero tal vez no sería lo más conveniente y tal vez termine afectando a otras personas, no solo a mí, sino a más gente. Y entonces, a pesar de que sí quiero, porque es lo mismo que el miedo, el valor no es no sentir miedo, el valor es hacer a pesar del miedo. Y aquí la cosa es hacer a pesar del deseo y del impulso que siento, porque no quiere decir que ya no siento nada, ya soy totalmente etéreo, floto, tengo alas que mis ahijados me peinan todos los días, ¿no? Y entonces ya no se me antoja nada de eso, no quiero saber porque sí quiero y sí se me antoja. Y además, ¿qué crees? La ocasión hace al ladrón, porque ahorita te puedo decir que no deseo ciertas cosas porque nadie me las está ofreciendo. ¿Sí me explico? Y entonces caer en esta onda de soy un santo y yo no, cabrón, es que nadie te está diciendo, nadie te está ofreciendo muchísimo dinero para corromperte, por ejemplo. Entonces no te la des de santo acá. Pero llegará el momento en el que sí, claro, sí se presente la situación de decir, esto podría yo hacer y qué agradable sería, pero voy a no hacerlo. Voy a escoger este otro camino, ¿verdad? A pesar de mí mismo, porque lo que yo quiero es la burra jala pa'l monte, chinga. Pero me dice, no, hijo, ahora ¿cómo ves que ya facultado con la humildad puedes escoger no hacer cosas y empezar a practicar el amor gracias a la dependencia de Dios? Y aquí se va volviendo más claro, Gabriel. Dios no es una teoría. Lo vivimos así, muchos años, mucho tiempo, toda la vida antes de llegar y luego muchos años después de llegar. Una teoría. Dios está ahí bien como bateador emergente. Está bien para las ocasiones difíciles, pero no es una presencia constante en mi vida, no es una realidad tangible. Eso tarda, eso a mí como a mis compañeros nos ha costado mucho encarnar esta situación de la presencia de Dios como algo real en mi vida. Y aquí lo dice la literatura. Bueno, dice primero, antes que no leí, que nos faltaba el ingrediente básico de toda humildad, que es el deseo de conocer y hacer la voluntad de Dios. Y luego el alcohólico se hace unas bolas de la chingada porque dice, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Será la voluntad de Dios que me meta yo con la señorita esta? Porque mira, Dios me la puso. Dios me la puso. Además, si no agarro esta lana, alguien más la va a agarrar, Gabriel. Pues no juegues, pues sí, pues si no la pepeno yo, va a llegar otro. Esa como la he escuchado, puta. Bueno, hay 20 de esas y a mí me decían, mira, si quieres que te vaya bien, no te hagas caso, mano, porque tu mente no te ayuda mucho en tus pensamientos. Y algo bien fundamental que dices, Charlie, un alcohólico como yo, en general, y se oye fuerte, pero ¿de dónde vienes? Del caos. Eso lo sé hacer muy bien, lo he vivido todos los años, lo conozco a la perfección. ¿Por qué no confío en un Dios como lo propone AA un principio? Pues porque ni lo conozco. ¿Quién sabe si exista, no? Claro. Yo ponía el ejemplo de, haz de cuenta un chavito que vive en Tepito, ¿no? Y su papá es falluquero, su abuelo fue falluquero, venden droga y toda su vida ha estado ahí. Entonces, pues esa es la vida. ¿Cómo lo puedes culpar, no? Aparte de tu enfermedad, pues así es. Y de repente alguien llega y dice, mira, no, ven para acá, cruza aquí, pasó la Reforma y hay una alameda que te va a gustar. ¿Cómo existe? Pues sí, hay unos mundos que ni conoces que sí existen. No creas que el tuyo es el único, porque es lo que conozco. Y cruzo esa calle y empiezo a ver árboles, bueno, hasta me espanta, ¿no? Que hay cosas bonitas y mejor me regreso, cabrón, porque pues quién sabe qué será eso, man. Uh-huh. Ese punto es fundamental. Y es ahí donde muchos nos quebramos a dar ese paso. Algo que desconozco y que sí me genera miedo. Pero AA me va dando estas herramientas. Primero, pues haz un concepto de un poder como tú lo entiendas y después deja tu vida eso y confía. Por eso Charlie señaló que es importante, sobre todo un principio, la figura del padrino. Porque si tú te sigues contestando, te sigues diciendo, pues por eso tú no piensas bien, maestro. Salte de ti, mente abierta, escucha. Y eso nada más te lo pone el dolor. El dolor bien entendido.
Es ¿no? correcto. Lo dijiste, no es por virtud, es porque ya no tengo para dónde hacerme, cabrón. Ya ni en mi casa me quieren. Y eso es lo que necesitamos, esa rendición, ese derrumbamiento del ego para llegar a lo que después vamos a entender perfectamente que es una virtud. El ser un buen hombre, como decía el poeta, sin irte a extremos, sino hacer lo que es correcto y lo que hay que hacer en la vida. Un hombre maduro, si lo quieres llamar así. Sí, claro, un hombre de conciencia. Para mí esta bondad, yo quitaría cualquier rasgo de bondad y de calificativo en este sentido moral y diría un hombre de conciencia. Y la conciencia finalmente empieza a aflorar gracias a la dependencia que tienes, te digo, esa es la cosa. Entonces el sufrimiento empieza además a perder su efecto negativo en nosotros, porque temimos el sufrimiento, huimos del dolor como de la peste, y nos salimos de nuestro camino 700 veces, nos revolcamos pensando en el sufrimiento que podría venir, y esto deja de tener peso y efecto. Dejo de temer el sufrimiento futuro. Si viene, vendrá y tendrá su trabajo y su propósito. Ya no estoy pensando en el sufrimiento que venga. Estoy pensando más bien en las lecciones que vienen. Entonces, esa es la diferencia. No es que te vuelvas bueno, no, es que te vuelves consciente. Es que despiertas, es que empiezas a tener empatía y consideración y bla, bla, bla. Y esto no obedece más que a la conciencia que empiezas a adquirir. Entonces dice aquí que empezamos a abandonar la idea de que el poder superior fuera una especie de sustituto mediocre a quien recurrir únicamente en emergencias. Eso para mí, sobre todo, es lo que marca el séptimo paso. Es la diferencia entre tener una fe como rala, como parcial, como segmentada y empezar a cobrar conciencia de ahora sí que de lo absoluto que representa Dios. Entonces dice, las palabras, yo sin Dios no soy nada, empiezan a cobrar vida. Ahí sí estoy parafraseando. Pero empiezas a entender que su presencia es eterna, fundamental, que ya no tienes que estar pensando tú cómo salir de la bronca y echándole los kilos. Tienes que hacer razonablemente lo que te toca. Tomar una decisión, eso sí te toca. Tienes que poner el despertador chingado en la noche, porque Dios no va a hacer eso por ti. Y una vez que entiendes lo que Dios hace por ti y lo que no hace por ti, el miedo desaparece. No desaparece, queda el miedo normal, razonado, el que es biológicamente correspondiente con la realidad, pero el anormal, el enfermo, el irrazonable, ese miedo sí desaparece. Y empiezas a tener una vida mucho, mucho más tranquila y más exitosa. Sí, dígame usted. Y aquí, súper importante, esta otra parte que hablaremos, que es la fe. La fe que obra, esto que acabas de decir. No lo que yo pensaba y lo que yo creía. Fíjate que hay una reflexión por ahí, dice que el hombre siempre ha vivido a base de fe. Si claro, te mueve algo es porque crees en algo. Quién sabe si bueno o malo, pero crees en algo, ¿no? Ahora me dijeron, deja de creer en lo que no te ha servido fundamentalmente y algo que sí te funcione. Otro tipo de fe, un Dios como tú lo concibas. Deja de pensar en tus tonterías porque has demostrado que tú no puedes. Y entonces empieza este proceso de fe que a un tiempo, Charlie, hoy así lo vivo de sencillo. A ver, si crees que Dios, ¿cuál es el Dios en el que crees? Pues que me quiere, que me protege, que me cuida. Pues entonces, ¿miedo a qué, cabrón? Pero si tú quieres seguir controlando tu vida y hasta decirle a Dios que es bueno para ti, que no, pues parece que sí andas por un camino equivocado. Pero cuando logras aceptar y entender, y hoy lo creo, Charlie, por eso lo digo, y cuando digo un hombre bueno no me refiero de este plan moral, sino en el buen sentido, ¿no? Tú lo dijiste más padre, un hombre con conciencia, para no meternos en términos. En Dios. Entonces, con conciencia que no tuve. Hoy sí creo profundamente que no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de un poder, como lo entiendo. Dicho de otra manera, como tú le quieras llamar, hay energía positiva, negativa, como le quieras llamar. Algo se mueve. Yo sí creo que no venimos de lana y vamos hacia la nada.
Pero hoy me toca estar aquí. Y lo acabas de decir, ¿qué depende de mí y qué no depende de mí? Yo he entendido que con buena voluntad, lo único que depende de mí soy yo, man. Que no tiene que ver con el amor y estas cosas, porque puedes amar a tus hijos, pero no dependen de ti en ese sentido de conciencia. Lo único que depende de ti es hasta donde alcancen tus manos con buena voluntad. Y también empieza a haber testimonios de este poder, que dices, órale, ¿qué onda? No lo entiendo, pero ¿qué sucedió? Es correcto. Dicho sea de paso, Carlos, hoy yo hice todo para destruir mi vida y darle en la madre. Todo. Y me sacó de unas condiciones que yo ya estaba, pero debería estar muerto. Hay un plan para cada uno, sin duda. Y cuando logro entender esto, ¿miedo a qué? El día de hoy, lo que diga el patrón está perfecto, maestro, y hay un sentido, y a veces no me gusta, pero tengo que aprender para qué es esto. Y casi siempre es para aprender algo. Y finalmente lo que sí quería decir, que este Dios, como yo lo concibo, que encontré en AA, a mí lo que sí me ha quitado muchísimo miedo, Charlie. La fe. He dejado de tener miedo de todo. Yo vivía sudando en las manos las 24 horas, por temor a todo, irracional a veces. Y hoy, pues sí, el miedo también tiene un sentido, pero hoy confío más en este Dios. Confío en mis compañeros porque lo veo también, es testimonio. Voy a un grupo como el tuyo y no por lo que me digan, lo veo. Veo gente que se está recuperando, que vi cómo llegó, con esperanza, con fe. Eso sí me convence. Y eso pues sí es muy atractivo. Y es lo que también de alguna manera creo que tratamos de compartir en este podcast. Lo acabas de decir al principio, mucha esperanza. Porque ¿qué creen? Si es cierto, si funciona este asunto, ¿no? Totalmente. La fe operante funciona y sí, es una consecuencia. Finalmente es una consecuencia. La conclusión es que la dependencia de un poder superior, tal como nosotros lo concebimos, da resultados, nos libera del temor y por ende de defectos de carácter. Dios nos enseñará más, pero no es una teoría. Finalmente yo creo que el espíritu del paso, que es la humildad, se refiere fundamentalmente a que sí, a que el que hace las obras es Dios y usted aprende que esto es así, entiende, siente, lo vive y entonces va a ver cómo la transformación se termina, se vuelve completa. ¿De qué depende? Pues sí, ahora pídale a Dios que sea liberado de sus defectos. En el 11º, nomás para adelantarnos tantito, habla de la imaginación constructiva. Y a mí mi padrino me decía, imagínate, a propósito de imaginación, porque a mí me decías, imaginación constructiva, pues voy a imaginarme unos buenos negocios para hacer mucha lana, bla, bla, bla. Bien constructiva. Bien constructivo, decía yo, pues para construir, ¿no? ¿De qué se trata? Entonces la onda es que me decía mi padrino, ¿te puedes imaginar tu vida sin defectos de carácter? ¿Cómo serías? ¿Cómo sería tu vida? ¿Cómo sería tu diario vivir si no tuvieras defectos? Que dije, Chihuahua, pues eso ni lo había pensado, ni se me había ocurrido. Pero esa es la aspiración. Mientras menos defectos, más calidad, más alegría, más paz, más bienestar. Y eso depende, pues, de tu relación con el patrón. Y sabes, Charlie, perdón, lo que es una realidad, sin duda, somos humanos, como bien lo dijiste, no voy a ser perfecto, pero sin duda hoy soy, en el buen sentido, mejor o con más conciencia del cuate que llegó hace un rato. 100%. Y lo que sí es contundente es que cada día sí es una oportunidad para ser mejor, como tú lo entiendas, que ayer. Eso garantizado y esa es una promesa. Muy bien, pues me parece muy bien. Yo creo que hemos consumido el tiempo para este podcast y hemos terminado el paso. Definitivamente. Exacto. Que cierra diciendo, si ese grado de humildad podía hacernos posible encontrar la gracia suficiente para desterrar tan mortal obsesión, entonces cabe esperar los mismos resultados respecto a cualquier problema que podamos tener. Así es que, Gabriel, muchas gracias. ¿Qué tal que nos veremos en la próxima? Vamos a empezar con el 8º. Sí, no, pues de lujo. Y gracias a ti, Charlie. Y qué gusto. Y
Otra vez, pues lo de siempre, la invitación a que de verdad participen y nos hagan sus comentarios. Este último, como que no vi muchos, pero... y eso sí afecta a mi ego. No, pero, sí, exacto. ¿Qué está pasando, no? El sentido de mi importancia y de mi... Yo sí me despego 3 semanas, pero he hecho reclamo cuando no escriben allá. No, de buena voluntad que compartan sus experiencias. Ojalá que sirva y ojalá que sí. Nuestro correo electrónico para cualquier cuestión es expeditospodcast@yahoo.com. Repítalo, por favor. expeditospodcast@yahoo.com. Y pues sin más, nos estaremos escuchando en la próxima. Gracias, Charlie. Hasta entonces, pues, gracias. Nos vemos, chao. Y no hay alcohol, y no hay alcohol, y no hay alcohol, y no hay más que pasión.
Nos vemos, chao.